Vamos a ver este siguiente ejercicio, pero no le voy a poner valores. Simplemente es lo siguiente. Tengo un niño que va en un trineo y su primo, su hermanito mayor, lo empuja. Y tengo ese mismo niño, nada más que ahora su primo o su hermano mayor lo jala. ¿Qué es mejor para el hermano mayor? ¿Empujarlo o jalarlo? Bien, hagamos el análisis sin datos. Sin datos. Es decir, aquí tengo dos componentes. Uno que es la fuerza de la persona hacia acá y hacia acá. O sea, digamos que tengo un ángulo teta. ¿Sí? Este sería la fuerza de la persona en Y y este sería la fuerza de la persona en X. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí tengo lo mismo. Tengo la fuerza de la persona en Y, aquí la fuerza de la persona en Y la fuerza de la persona en X, con un ángulo teta también. Hagamos el análisis de fuerzas aquí. Si yo tengo la suma de fuerzas en X, es la fuerza de la persona en X, que es la fuerza de la persona por el seno de teta. ¿Sí? Menos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción cinética. Y eso es igual a la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? Acá tengo la suma de fuerzas en X, es nuevamente la fuerza de la persona en X, menos la fuerza de fricción en X es igual a la masa por la aceleración. Estos dos, fíjense, aquí el cateto puesto independientemente de lo que valga, el seno del ángulo en X siempre va a ser lo mismo, dado que la fuerza de la persona va hacia allá y viene hacia acá. Aquí nada más vamos a ver un detalle, que sería la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Voy con la suma de fuerzas en Y. La suma de fuerzas en Y, ¿sí?, es igual a, en este caso es, la fuerza es, lo voy a poner así, es el peso, bueno, la fuerza normal que va hacia arriba, menos la fuerza de la persona en Y, menos el peso. Y eso es igual a 0, dado que no se están moviendo. De manera entonces que la fuerza normal es igual a la fuerza de la persona más la fuerza de la gravedad, en Y. La fuerza normal. Aquí voy a hacer lo mismo. La suma de fuerzas en Y es igual a, otra vez, si aquí puse el peso negativo, la fuerza normal va hacia arriba, más la fuerza de la persona que va hacia arriba en Y, menos el peso. Y eso es igual a 0. Despejo la fuerza normal y es igual a la fuerza de la persona en Y menos el peso. Aquí está la clave. Aquí la fuerza normal es más grande. Más grande. Aquí la fuerza normal es menos grande. Así le voy a poner. Dado que aquí le voy a restar el peso y acá no, acá le voy a sumar el peso. Entonces esta va a ser más grande. Porque en secuencia, si nos vamos a esta fuerza de fricción, me dice que la fuerza de fricción es la mu por la fuerza normal. Por lo tanto, la fuerza de fricción cinética es más grande aquí, dado que la fuerza normal es más grande. Y la fuerza de fricción aquí, la fuerza de fricción cinética es menos grande, ¿sí? Independientemente de los valores. Entonces, ¿qué me conviene? Pues me conviene que la fuerza de fricción sea más pequeña o menos grande, porque ya no le sufro tanto. Acá le voy a sufrir un poco más, porque la fuerza de fricción es más grande. Aquí va a ser menos grande. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Empujarlo o jalarlo? Jalarlo, porque la componente en Y es hacia arriba y disminuye la fuerza normal y disminuye la fuerza de fricción. Aquí, en cambio, la componente en Y es hacia abajo, se suma al peso, la fuerza normal se hace más grande y la fuerza de fricción es más grande, de manera que me cuesta más trabajo empujarlo. ¿Sí? Entonces, esa es la conclusión. Vamos a otro ejemplo. Bien, tengo ahora este ejercicio que es la caja
y la voy a jalar con una fuerza de 40 newtons con un ángulo de 30 grados. Inciso A, primero, vamos a ver, así, inciso A, se mueve la caja. Inciso B, en caso que sí, coma, calcular la aceleración. Pero de entrada, ¿cómo saber si la caja se mueve o no se mueve? ¿Cómo saberlo? Ah, bueno, es sencillo para saber si se mueve o no se mueve. Primera, dibujo mis fuerzas, que sería el peso, FG hacia abajo, FG, una fuerza normal hacia arriba, una fuerza de la persona en Y hacia arriba y una fuerza de la persona en X hacia allá y una fuerza de fricción hacia contraria al movimiento. ¿Vale? Entonces ya la tengo. Primera, observación que voy a hacer. Primero digo suma de fuerzas en X. ¿Qué tengo? Bueno, vamos a suponer que todavía no se mueve, está a punto de moverse en X. Entonces tengo que esto es 0 todavía. De manera que tengo la fuerza de la persona en X menos la fuerza de fricción es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de la persona en X es igual a la fuerza de fricción E, ese es ese. Bien. Ahora, voy a hacerlo igual en Y, suma de fuerzas en Y. Supongamos que no se mueve, digo que es 0 es igual a la fuerza de la persona en Y menos la fuerza normal, más la fuerza normal, dado que van hacia arriba, menos el peso, es igual a 0. De manera entonces que voy a calcular, primero, calculo la fuerza de la persona en Y. Acá las voy a calcular. Fuerza de la persona en Y es igual a 40 seno de 30 grados. Y la fuerza de la persona en X es 40 coseno de 30 grados. Es igual a, me da 20 newtons en Y y 34.64 en X, ¿vale? Esas ya las tengo. Luego calculo el peso, FG. Calculo el peso de la osa, es masa por aceleración por gravedad, es igual a 10 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual me da 98 newtons. Listo. Ya tengo tanto las componentes del peso como las componentes de la fuerza de la persona como la componente del peso. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la fuerza normal? Ah, la fuerza normal me dice que necesito el peso, la componente de la fuerza de la persona en Y son 20 newtons, más la fuerza normal menos 98 newtons. ¿Sale? Es igual a 0, porque no se está moviendo en Y. ¿Sale? Y de aquí yo necesito la fuerza normal, por lo tanto la fuerza normal es igual a los 98 newtons menos los 20 newtons. Los 20 newtons, de manera que la fuerza normal me da 78 newtons. Son 78 newtons la fuerza normal ahí. La fuerza normal, si se fijan, no es igual que el peso. No es igual porque hay otra fuerza que está jalándolo hacia arriba, de manera que la fuerza normal disminuye. Listo, ya tengo la fuerza normal. Ahora, voy a encontrar la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción estática, dado que todavía no se mueve, va a ser igual a la coeficiente de fricción estática 0.4 por los 78 newtons, ¿vale? De manera que la fuerza de fricción estática va a ser igual a 31.2 newtons. Listo. Ahora, esta fuerza de fricción, si yo me vengo acá, obtengo lo siguiente. La fuerza de la persona en X tiene que ser de 31.2 newtons o más para que se mueva. Tiene que ser de 31.2 o más para que se mueva. De manera entonces que, ¿cuánto es lo que me salió? A mí me salió 34.6, sí se mueve. Porque esto es lo que me salió de la fuerza de la persona y yo necesito 31.2 o más para que se mueva.
si yo le doy menos de 31.2 newtons, no se va a mover ese objeto, no se va a mover. Entonces, el inciso A es, sí se mueve. Sí se mueve, dado que la fuerza de la persona en X es igual a 34.64 newtons, ¿sale? Entonces sí se mueve, porque es más grande de la mínima que yo necesito, para que no se mueva. Entonces sí se mueve. Vale, vamos con el inciso B. Ok, ya sé que se mueve, entonces vamos a calcular la aceleración. Para el inciso B, que ya sé que se mueve, entonces inmediatamente digo, si se mueve, perfecto. Uso la cinética, ya no uso la estática. La estática la usé para calcular cuánta fuerza podía o más, cuánta fuerza era el límite para que de ahí se moviera. De manera entonces que ahora hago y digo, la suma de fuerzas en X es igual a, ya se mueve, es masa por aceleración. Bien, ¿qué fuerzas tengo? La fuerza de la persona en X menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa por la aceleración. Y acá tengo que es la suma de fuerzas en Y es igual a 0, dado que no se mueve, no lo levanto. Entonces me queda, ¿qué fuerzas tengo? La fuerza normal más la fuerza de la persona en Y menos el peso. Es igual a 0. Ya tengo estos dos, simplemente calculo ya tengo la fuerza de la persona, ya tengo el peso y calculo fuerza normal. Fuerza normal va a ser igual a el peso, ¿sí? Positivo, menos la fuerza de la persona en Y. Es decir, el peso son 98 newtons, menos la fuerza de la persona en Y, que son 20 newtons, es decir, la fuerza normal es de 78 newtons, ¿vale? 78 newtons, ya tengo la fuerza normal. Muy bien, ahora por lo tanto, para ya irme acá, calculo la fuerza de fricción cinética, que es 0.3, por la fuerza normal, que son 78 newtons, lo cual me da 23.4 newtons, 23.4 newtons, listo. Y ya nada más sustituyo aquí, fuerza de la persona en X la tengo, sí. Fuerza de fricción, sí. Y despejo de aquí la aceleración, y la aceleración es igual a la fuerza de la persona en X menos la fuerza de fricción cinética sobre la masa. O sea, fuerza de la persona son 34.64 newtons menos 23.4 newtons sobre la masa, que son 10 kilogramos, lo cual me da una aceleración de 1.1 metros sobre segundo, 1.1 metros sobre segundo al cuadrado. Esta sería mi respuesta al inciso B, de que si se mueve, sí, ¿cuánto es la aceleración? ¿Vale? Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo ahora estas dos cajas, ¿sí? Una está sobre una superficie, hay una polea con una cuerda, y tengo una caja B que está colgando. Me dice que el coeficiente de fricción cinética, ya cuando me dan este dato, ya no hay necesidad de calcular si sí se mueve o no se mueve, porque me están diciendo que es el coeficiente de fricción cinética, pues se está moviendo. O sea, ya de entrada. Y no nada más eso, sino que tiene una aceleración y esa aceleración va hacia abajo. ¿De acuerdo? Va hacia abajo. Ahora, esa aceleración también viene hacia acá. Es la misma aceleración, o sea, esta se mueve hacia allá. Ahora, las dos cajas se están acelerando a la misma velocidad. Ya, de entrada ya sé eso. Digo, la aceleración es la misma para la caja que se mueve en horizontal como la que se mueve en vertical, aceleran igual, ¿sí? Entonces, eso ya lo tengo. Y no nada más eso, sino que tengo dos fuerzas de tensión. Tengo una fuerza de tensión hacia acá y tengo una fuerza de tensión hacia arriba. Porque va contraria al peso y esta va contraria a la fuerza de fricción cinética. Listo. Esta también tiene un peso, claro, esta también tiene un peso. FG, le voy a poner A y aquí FGB. Y tiene una fuerza normal esta hacia arriba, fuerza normal, que sería la única, esta no tiene fuerza normal. Bien, entonces me está preguntando que calcule la aceleración y la fuerza de tensión del sistema, ¿sí? La aceleración es la misma y la fuerza de tensión es la misma. Voy a empezar a hacer para la caja A.
hago mi suma de fuerzas en X y me dice, fuerza de tensión, correcto, es masa por aceleración dado que se está moviendo. Tengo fuerza de tensión menos la fuerza de fricción cinética es igual a la masa por la aceleración. Claro, es la masa A. Ahora, voy a hacer la suma de fuerzas en Y, en la caja A. La suma de fuerzas en Y es igual a 0, dado que esa caja no se está moviendo. ¿Qué fuerzas tengo? Bueno, tengo la fuerza normal menos el peso de la caja A es igual a 0. Es decir, la fuerza normal va a ser igual al peso de la caja A. Listo. Ya tengo para la caja A. Ahora hago lo mismo, pero para la caja B. Caja B. Hago la suma de fuerzas en X, la cual es igual a 0, dado que no tengo en X. De hecho, no existe, no existe. Esta la voy a hacer 0 completa. Esta la voy a hacer 0, dado que no hay ninguna fuerza en X. Y tengo la suma de fuerzas en Y esas sí es masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tengo? Ojo, la aceleración es hacia abajo, por lo tanto el peso es positivo. Entonces tengo Fg menos la fuerza de tensión es igual a la masa B, claro, aquí le voy a poner masa B, por la aceleración. Listo, ya las tengo. Vamos a calcular los pesos de cada una. FGA es masa por aceleración, 5 por 9.8 me da 49 newtons. Aquí son 49 newtons del peso. Y acá el peso B son 2 por 9.8 me da 19.6 newtons. 19.6 newtons. Listo. Ahora, vámonos. La fuerza normal, por lo tanto, la fuerza normal es igual al peso en A, 49 newtons. 49 newtons, listo. Ese ya lo tengo. De aquí todavía no. De acá, ¿tengo peso? Sí. ¿Tengo fuerza de tensión? No. ¿Tengo masa? Sí. ¿Tengo aceleración? Aquí puedo despejar la fuerza de tensión o la aceleración, el que quiera. Voy a hacerlo de una vez. Voy a despejar aceleración, para calcular primero aceleración. Por lo tanto, es la fuerza de gravedad de la caja B, me faltó ponerle, que ya la sé, menos la fuerza de tensión sobre la masa B, que también la tengo, es igual a la aceleración. Y hasta le voy a poner que es la ecuación 1. Vámonos con este. ¿Tengo la fuerza de tensión? No. ¿Tengo la fuerza de fricción? No, pero la puedo calcular. ¿De una vez la calculo? Vamos a calcular la fuerza de fricción. Acá la voy a calcular. Fuerza de fricción cinética es igual a el coeficiente de fricción cinética 0.2 por la fuerza normal, que ya vi que son de 49 newtons. 49 newtons, por lo tanto la fuerza de fricción cinética es igual a 0.2 por 49 me da 9.8 newtons. 9.8 newtons. Listo. Ya tengo la fuerza de fricción cinética, es decir, esta ya la tengo. Vamos a despejar la A para que sean las mismas y luego igualamos. De manera entonces que me queda la fuerza de tensión, bueno, acá lo voy a poner. A es igual a la fuerza de tensión menos la fuerza de fricción cinética entre la masa A, y eso es la ecuación número 2, le llamo. Igualamos 1 y 2, entonces me queda que es la fuerza de tensión menos la fuerza de fricción cinética entre la masa A es igual a el peso. ¿Cuál peso? El peso B, aquí me faltó ponerle, peso B menos la fuerza de tensión entre la masa B. Simplemente este lo paso multiplicando, multiplicando, me queda masa A por la fuerza de tensión menos la masa A por la fuerza de fricción cinética es igual, este es B, dado que este pasa multiplicando, y este por este es masa A por el peso B menos masa A por la fuerza de tensión. Este lo paso para acá, ahí lo dejo. Saco el factor común fuerza de tensión, lo voy a hacer de una vez, fuerza de tensión que multiplica a la masa B, lo paso sumando, más la masa A es igual, y lo paso de aquel lado, masa A, ese ya estaba, por el peso B
más la masa B por la fuerza de fricción cinética. Listo. Y paso dividiendo simplemente y me queda que la fuerza de tensión es igual a la masa A por el peso B más la masa B por la fuerza de fricción cinética sobre masa B más masa A. Bien, sustituimos y nos queda la masa A son 5 kilogramos por la fuerza, el peso B, 19.6 newtons, más la masa B, 2 kilogramos, por la fuerza de fricción cinética, 9.8 newtons, sobre, ¿sí?, la masa B por masa B más masa A, son 2 kilogramos más 5 kilogramos, 5 kilogramos. Hago esta operación y me va a dar una fuerza de tensión de 16.8 newtons. 16.8 newtons. Esta es mi fuerza de tensión, ¿sale? Digamos que es mi inciso B. Vamos a ponerle inciso B, ¿vale? Ahora solamente me queda sustituirlo o en 2 o en 1, en el que sea. Voy a agarrar uno. Sustituimos la fuerza de tensión es igual a 16.8 newtons en 1, de manera que me queda el peso B, la aceleración va a ser igual a el peso B, 19.6 newtons, menos la fuerza de tensión, 16.8 newtons, sobre la masa B, que son 2 kilogramos, lo cual me va a dar una aceleración de 1.4 metros sobre segundo al cuadrado. 1.4 metros sobre segundo al cuadrado, que ese sería mi respuesta, ¿sale? Vamos al siguiente ejercicio.